Importantísima victoria que acaba de conseguir Belgrano hoy en Bolivia en un 2-0 rotundo para poder ubicarse en la primera posición de su grupo a la espera todavía del partido entre Delfín Internacional de Porto Alegre, pero que al mismo tiempo asienta y le da una tranquilidad a Belgrano en el grupo que se le iba haciendo un poquito cuesta arriba, pero hoy consigue una victoria importantísima para poder asentar su puesto y poder mantenerse tranquilo, teniendo en cuenta que ahora le quedan los últimos dos partidos para jugar en Córdoba, evidentemente en el Mario Alberto Kempes, y le da esa tranquilidad que necesitaba el equipo en un partido que se necesitaba ganar, evidentemente, más allá de jugar de visitante. La victoria era primordial justamente para poder conseguir esto, para poder conseguir la tranquilidad, para poder asentarse en el grupo y más o menos ya empezar a pensar y empezar a soñar con el primer o el segundo puesto, con la intención de pasar a esos octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido complicado para Talleres en general, teniendo en cuenta que tuvo que jugar la mayoría del tiempo con 10 jugadores, pero que en ningún momento la pasó mal. En ningún momento fue un equipo que sufrió o que tuvo dudas en cuanto al planteo, teniendo en cuenta que Real Tomayapo no fue un equipo complicado a priori. Sí fue, creo yo, y hablando ya un poquito más acerca del contexto del partido en general, un Real Tomayapo que lo vi muchísimo más ladrando que mordiendo, más allá de las poquitas jugadas, intenciones que ha tenido desde afuera del área realmente, porque no ha tenido la forma de poder quebrantar la defensa de Belgrano hoy, que más allá de haber sido un partido a priori bastante bien ganado, en realidad por no decir muy bien ganado, de hecho el equipo de Juan Cruz Real ha tenido, creo, si no me equivoco, de lo que he venido viendo o de lo que fue hasta ahora el ciclo de Real, su mejor partido, o por lo menos uno de sus mejores partidos, sumándolo al partido con Tigre probablemente que había tenido en el inicio del ciclo, ha tenido un partido muy, pero muy sólido, un partido donde cumplieron todos los jugadores y que de a poquito le va empezando a dar esa confianza. A ver, vamos por partes, ¿no? Tengamos en cuenta que Real Tomayapo a priori era el equipo menos complicado del grupo, teniendo en cuenta que es Copa Sudamericana, no se puede subestimar a nadie evidentemente, pero nombre por nombre, estudiando a cada equipo, veíamos que a priori Real Tomayapo era el equipo más fácil de por sí, el partido a ganar y el partido probablemente que hoy por hoy te termina dando una soltura un poco más grande dentro de este grupo. Más allá de eso, de ser, como bien decíamos, el equipo a priori más fácil de por sí, en ningún momento Real Tomayapo deja de ser un equipo duro, un equipo que raspó mucho, principalmente en el primer tiempo, que era muy aguerrido, que sus jugadores corrían mucho durante toda la cancha, pero que de a poquito un equipo que evidentemente con un plantel muy corto fue de mayor a menor, principalmente en ese primer tiempo, ¿no? En ese primer tiempo donde los primeros minutos de Belgrano fueron excelentes, creo yo, en cuanto hablamos de materia fútbol, se nota mucho la mano de Juan Cruz Real a la hora de querer buscar la pelota en campo contrario y mantener, ahogar de a poquito en la necesidad de hacer esas presiones altas, donde no le dé la posibilidad al equipo de jugar, al otro equipo evidentemente de jugar y poder generar desde ese lado. Justamente jugando contra Real Tomayapo, ahí yo ya también considero que este planteo le sale un poco mejor, teniendo en cuenta las pequeñas falencias en defensa también de Belgrano, justamente en esos primeros minutos de control, de superioridad también, que podríamos decirle. Belgrano también deja pequeños detalles, evidentemente el partido no termina siendo de 10 por estos pequeños detalles que termina dejando que desear en defensa a veces, teniendo en cuenta que en el retroceso por ahí el equipo al tirarlo muy para adelante tenía esas falencias y tenía complicaciones a la hora de hacer el retroceso, que no pasaban a mayores evidentemente porque está jugando contra un equipo que no tiene la jerarquía o no tiene la peligrosidad que pueden llegar a tener otros equipos. Sí, tema a ver cuando tenga que jugar con equipos mucho más importantes. Evidentemente el planteo es distinto, ¿no? No le vas a hacer el mismo planteo a Real Tomayapo que se le puede hacer justamente a un equipo como Inter, por ejemplo. Pero bueno, si la idea de Juan Cruz Real es jugar en esta zona alta, haciendo una presión alta, siendo un equipo que ahoga, al mismo tiempo hay que ver esos pequeños detalles, esas pequeñas aristas a la vuelta para no quedar
mal parado, que ha tenido alguna que otra oportunidad en el primer tiempo Real Tomayapo, pero que no ha llegado a mucho más. Y no ha llegado a mucho más porque Belgrano fue muy superior en cuanto a fútbol, en cuanto a la idea que quería mostrar de juego, y creo que de a poquito Real aprovechó mucho este partido para poder ver, tantear, hacer algunas pruebas, y creo que sí, había un partido para hacer pruebas, era justamente este, donde empieza a poner jugadores al principio del partido o cuando dio el once inicial. Por ahí la sorpresa de muchos había sido la ausencia de Longo, que lo había mandado al banco. Algunos dicen que por cuestiones de amarillas, otro puede ser más una cuestión táctica, pero al fin y al cabo le sale bien, y creo que cuando tiene que meterlo a Longo, lo mete por Reina, lo termina metiendo ya en la mitad del primer tiempo. Cuestión que yo no lo habría hecho porque no me parece que era el momento para salir de Reina, pero evidentemente el contexto del partido por ahí te lo obligaba, teniendo en cuenta de la expulsión de Meriano en el primer tiempo, que, de más está decirlo, expulsión boluda. La verdad, una expulsión innecesaria que te termina dejando con 10 hombres y te termina, al fin y al cabo, complicando un partido que estaba muy controlado, que estaba muy dominado de por sí. Y esa fue una de las pequeñas cosas o las pequeñas acciones que terminan de sacarle ese 10 a Belgrano en general. Porque, como bien decía, Belgrano jugó muy bien en todas sus líneas generales. Todos por ahí jugadores que alguno tenía alguna que otra duda, todos han rendido muy bien. Buen partido de Rolón, gran partido de los pibes. Baldi, la verdad que de a poquito ya había demostrado un poquito contra Racing, si bien no se puede hacer mucho un repaso general con un 4-0 perdiendo, pero en este partido Baldi demuestra que de a poquito puede ser una pieza fundamental para empezar a meterse en los considerados de Juan Cruz Real. Otro jugador que para mí fundamental en la mitad de la cancha, Heredia, que había sido también uno de los descubrimientos de Juan Cruz Real, y hoy demuestra y hace un partido excelente. A mi parecer un partido de 9-10 tranquilamente, porque fue primordial en la mitad de la cancha, mucho para ayudar a Rolón en ese labor un poco más físico, un poco más de conducción de pelota a la hora de poder atacar, y creo que se complementó muy bien. Fue ideal tener a Rolón al lado, un jugador un poco más de experiencia, y lo tenías a Heredia para poder cumplir esa función y hacer un poco más del trabajo sucio a la hora de ir para adelante. Gran partido de Heredia, que hay que destacarlo, y que de a poquito se va ganando la consideración no solo del cuerpo técnico, sino también de los hinchas. Que los hinchas van empezando a ver que los pibes rinden, que ya era algo que era obvio, pero al mismo tiempo va creciendo esta consideración. Como bien decíamos, gran partido de todos en general. Reina, que sigue siendo el jugador para mí más determinante. Quizás en este partido le ha faltado ocasiones, pero a la hora de arrancar, a la hora de mandarse al frente, a la hora de generar peligro, es el jugador más rápido, más explosivo, más agresivo también. Y justamente acá se demuestra que si bien es un jugador que puede aportar en la mitad de la cancha, puede aportar no solo en el retroceso, sino a la hora de recuperar en mitad de cancha, al mismo tiempo sabemos que a la hora de atacar es rapidísimo. Gran partido, quiero mencionar también que no hay que dejarlo de lado. Para mí la figura hoy del partido, que ha sido Franco Jara, que hay que destacar esto también. Hay que destacar que si bien dentro de toda esta cartilla o todo este menú de mala suerte que viene teniendo Belgrano, es una luz al final del túnel también tener en cuenta que a Belgrano de por sí le han cumplido todos los 9 en los momentos que le tenían que cumplir. En su momento cuando estaba Vegetti, después cuando salió Vegetti terminan encontrando un 9 como Pacerini que cumple su función y que a su vez se convierte en el goleador del equipo. Y ahora con la lesión de Pacerini llega el momento de Jara, que lo está aprovechando muy bien, dicho sea de paso, no solamente por este partido, sino también por el partido contra Unión, que había metido el doblete. Hoy en este partido se termina de consolidar y termina de dar tranquilidad en un puesto que por ahí era delicado, teniendo en cuenta la lesión de Lucas Pacerini en su momento. Partido que en términos generales, como bien decíamos, muy bueno de Belgrano. Detalles, como en todos los equipos, evidentemente, ningún equipo es perfecto, y justamente en estas situaciones, en el retroceso, como bien decía hace un rato, la expulsión de Meriano, expulsión boludísima que te termina dejando mal parado, y creo que ahí está donde se le termina complicando, entre comillas, o termina de hacer que Belgrano no pueda apagar las linternas antes de tiempo, por así decirlo. Que a su vez, ya teniendo en cuenta eso,
Después creo que Juan Cruz Real hace bien los cambios. Más allá de poder discutir si estaba bien que Longo salga por Reina, por ahí podía salir por Rolón. Se lo entiende que tácticamente intenta meter un mediocampista más para seguir poblando la mitad de la cancha. Pero después los otros cambios que hace, no solamente con Marín, sino que también con González Metilli, que González Metilli, que a pesar de no ser su mejor momento dentro de Belgrano, si es que ha tenido algún mejor momento alguna vez, creo que entró bastante bien hoy. Marín clave también para poder ya meter el segundo gol, que viene a su vez de una jugada generada por Jara, justamente, que hoy se corrió los 90 minutos y que lo voy a volver a recalcar, que fue el mejor de Belgrano, y es importantísimo que en esa posición Belgrano pueda tener jugadores que cumplan, porque si tenés jugadores que meten goles, al mismo tiempo después, si por ahí el equipo no funciona, bueno, lo vas viendo durante la semana, vas tocando los detalles, vas viendo quién puede entrar, quién puede salir, pero si hay goles, entonces te termina dejando más tranquilo, que si el funcionamiento se puede ir corrigiendo, por así decirlo, pero los goles no faltan. Y fue lo que no faltó hoy, no tanto de Jara, que por ahí no ha metido ningún gol, pero al mismo tiempo termina siendo fundamental a la hora de generar esos goles. En el primer gol, saliendo por afuera, que es una característica que por ahí no la tenía Pacerini y que es importante que Jara la pueda implementar, salir de afuera del área, buscar ser un jugador inteligente a la hora de tener visión, que si bien no tenés toda la potencia del mundo para poder sacar ventaja desde lo físico, desde la inteligencia, desde frenar la pelota, mirar hacia los costados y poder generar ese juego en un 9 es importantísimo, y creo que hoy es el tipo de 9 que se premia en este fútbol actual al mismo tiempo. Por eso también destacar desde ese lado los cambios, creo que lo hace bien, y creo que tácticamente hoy Juan Cruz Real pudo hacer todas las pruebas que necesitaba y pudo aprovechar este partido para ver pequeñas cositas y sacar conclusiones de a poquito de lo que puede llegar a ser este Belgrano, que teniendo en cuenta que si están todos en un buen nivel, podemos ver que realmente se pueden hacer bien las cosas. Un detalle también, la entrada de Facelo después de Barinaga, que Barinaga tuvo que salir lesionado evidentemente por Facelo. Se ve en Facelo la cualidad defensiva que se le estaba pidiendo a Barinaga. Entonces acá vuelvo a recalcar lo mismo que recalqué en el video anterior. Barinaga puede avanzar un poco, puede jugar un poco más de 8, que si le agrega un poco más de visión a su juego, puede ser un 8 muy completo, y le pones a Facelo atrás, que te cumple la labor defensiva, y si a su vez ya después los conectás bien a ambos, ese lado derecho de Belgrano se puede volver muy primordial para lo que le queda también, teniendo en cuenta que en esta Copa Sudamericana se apoya muy bien, se asienta muy bien ahora mismo. Primero con 5 puntos, un partido menos para Inter también, que es el posible segundo puesto. Veremos cómo sale con Delfín ahora en su partido, y veremos qué le depara de acá en más a este Belgrano, que como bien decíamos ya está tranquilo, y ahora le queda esperar de otros resultados, y que ya puede tener una tranquilidad un poco más sensata, teniendo en cuenta que los últimos 2 partidos los define en Córdoba, y puede permitirse empatar o ver más o menos que no tener muchos problemas en cuanto a la tabla. Pero de por sí, gran partido del de Belgrano hoy. Creo que es por acá, para Juan Cruz Real, creo que es por acá. La idea de juego que tiene que tener, evidentemente, lo mismo que pasó con Tigre, contra Real Tomayapo no podés hacer un chequeo totalmente en general, tenés que poner a prueba este equipo al 100% contra equipos de alta categoría o con equipos que te exijan un poco más de jerarquía de por sí, pero bueno, termina siendo un partido fundamental para que le dé respiro y para que a su vez empiece a sacar sus conclusiones y encontrar el equipo de una vez por todas para ya poder ponerse al pie del cañón para poder arrancar la liga profesional de fútbol. ¿Quién soy yo para hablar si no son ustedes los hinchas, que me gustaría que me dejen su análisis en comentarios, me comenten un poquito de cómo vieron el partido y por supuesto qué mejorarían para el próximo partido? Así que nada, gente, me dejan por favor su like, su comentario y se suscriben si les gusta este tipo de videos, y por supuesto nos estamos viendo en el siguiente video, que va a ser mañana probablemente con Talleres, que juega contra Cobresal. Así que nada, gente.